Ya. Ya, vamos a comenzar en este caso con una guía. Primer ejercicio. Ya, primero vamos a ver en este caso qué datos nos entrega el enunciado y la fórmula que tenemos que aplicar. Ya, recolectemos los datos. Los datos que tenemos. Tenemos que ese es un cable de acero de 6 milímetros de diámetro. Por tanto, tenemos el diámetro que es 6 milímetros. El primer dato. Para la elevación de materiales, se cuelga verticalmente, en este caso, 150 metros del cable para elevar, en este caso, el extremo inferior, una carga de 200 kilogramos. Entonces, el largo del cable es de 150 metros. La carga dice que es, en este caso, de 200 kilos. ¿Ya? Se determinará el alargamiento del cable sabiendo, que el peso específico del acero Profe, ¿dónde está ese ejercicio de la guía? en la guía que le subí, en la unidad 3. Ok, gracias. Ya. El peso específico del acero es de 0,0078 kilogramos partido por centímetro cúbico. Ya. Esa es la información que tenemos. Y el módulo de elasticidad, que también nos entregan, es de 2,1 por 10 elevado a 6, debería decir. Elevado a 6 kilogramos. Centímetros cuadrados, no sé por qué no apareció. Ya, 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Aquí le falta un 2. Es el módulo de elasticidad. Ya, la fórmula para sacar en este caso el alargamiento es esa, donde A es el área, vendría siendo en este caso el módulo de elasticidad, 2 veces el área por el módulo de elasticidad. Entonces arriba se incorpora el largo, ¿ya? Y en este caso se incorpora la fuerza aplicada, que puede ser en este caso una W o una F, fuerza aplicada en este caso, incorporando en este caso los datos de la información del enunciado, que es, habría que sacarlo
con el peso específico. Y como el peso específico está en kilogramos partido por centímetro cúbico, vamos a tener que eliminar esos centímetros cúbicos para que nos dé solamente el peso. Y para eso, para eliminar los centímetros cúbicos, tenemos que considerar que tenemos que transformar la unidad de medida en centímetros, ¿ya? Porque por lo menos acá el peso específico está en kilogramos partido por centímetro cúbico. Entonces todo tenemos que pasarlo a centímetros. Si hubiese estado en kilogramos partido por metro cúbico, ahí los conviene dejar todo en metros cúbicos. Es decir, transformar todo a metro. ¿Ya? Pero lo dan en centímetros. Por tanto, para poder hacer eso, para poder obtener W, ¿ya? Para poder obtener W tenemos que ocupar el peso específico del acero, ¿ya? Que está en kilogramos partido por centímetro cúbico, multiplicarlo en este caso después por el área que obtengamos. El área va a estar en centímetros cuadrados, por tanto se van a ir centímetros cuadrados con centímetros cúbicos, lo va a quedar solamente centímetros. Y para que se vayan esos centímetros, tengo que multiplicarlo por el largo. Es decir, esto de acá me da el volumen. Y el volumen está en centímetros cúbicos. Por tanto, con los centímetros cúbicos del peso específico me queda el peso. Y lo primero que hacer, hay que hacer la transformación de unidad. Ya, transformamos cuántos son 6 milímetros a centímetros. ¿0,6? 0,6. Y los 150 metros a centímetros. ¿De metro centímetro? Sí, de metro a centímetro. ¿No son 15.000? 150 por 100, 15.000. 15.000. Ahora hay que calcular el área con ese diámetro. Exacto. Y por diámetro al cuadrado partido por 4. Pi por radio al cuadrado más fácil. Eso nos va a quedar el diámetro que son 0,6 al cuadrado partido por 4. A mí me da 0,2826.
0.2827 centímetros cuadrados. Profe, es 0,28. ¿Sí? Me quedó medio chiquitito Es 0,29. la guatita me quedó más flaca en la de abajo. Sí, igual me da 0,29. 0,2827. Sí, Ahí puede profe. haber una diferencia en los decimales. Eso. Ya. Tenemos el área. El largo y el resto de los valores lo tenemos. Por tanto, la densidad o el peso específico del acero en este caso es 0.0078 kilogramos partido por centímetro cúbico por el área por el largo. Centímetros con esto. Y eso nos da Treinta y tres coma cero siete cincuenta y nueve. Sí, me dio lo mismo. kilogramos, ¿cierto? Ya. ¿Cuánto da? Los 33,0759 por el largo. Aquí son los 15.000. Dividido en este caso por 2 por el área. 0,2827 por 2,1 por 10 elevado a 6. ¿Cuánto les da? 0,52, 03886, no sé cuánto. ¿Sí? No sé, eso me da a mí. Voy a sacarlo de nuevo. Me da 0,41. No. 2,1 por 10 elevado a 6 por 0,2827 por 2.
Y 0,41 media hora. 0.4178. Sí. ¿Y eso en qué unidad queda? Eh, kilogramos arriba, ¿no? A ver, Arriba, kilogramos. el primer valor son kilogramos. El segundo valor son centímetros, ¿cierto? Abajo. El área son centímetros cuadrados, ¿cierto? Y el módulo de elasticidad son kilogramos partido por centímetro cuadrado. Por tanto, los centímetros cuadrados que están acá se van con estos de acá. En Los centímetros. kilogramos que Pero, están acá se van con los de acá. En centímetros. Además que estamos viendo el alargamiento. Por tanto, tiene que quedar en centímetros, tiene que unidad de longitud. Ya. Esa es la primera parte. Pero dice que en el extremo inferior hay una carga de 200 kilogramos. Todavía no hemos tocado la carga. ¿Ya? ¿Esa habría que transformarla en Newton o no? ¿O no se trabaja en Newton? No puede ser. Es que después se van de hecho, los conviene dejarla en kilogramos. ¿Por qué? Porque el módulo de elasticidad está en kilogramos. ¿Ya? A ver, si incorporamos la carga, esto, en este caso, de los 200 kilogramos, ya, por los 15.000 centímetros, y eso lo dividimos en este caso por el área, y por en este caso el módulo de elasticidad. Esta fórmula solamente es delta R es igual, en este caso, peso por el largo partido por el área y el módulo de elasticidad. En este caso. Eso nos debería dar 'Cuánto nos da? Cinco coma cero cinco treinta y tres. sí, me da lo mismo. 5,05 33. ¿Eso? 33. Bueno, chequemos acá. Mecánica de materiales. Que este ejercicio es como la segunda parte del de acá. ¿No? Profe, Sí, se escucha abajo. aló. ¿Sí? Aló, Lo aló. escucho.
Disculpe, profe, ¿cómo fue? No sé, alguien me habló y no lo escuché. Parece que era Tomás. Sí, el Tomás está hablando. Deberían darnos 2,228, profe. ¿Cómo? 2,228. El delta alargamiento. 200 por mis 15.000 dividido por 0.2827 por 2,1 por 10 elevado a 6. 5.05. $5.05. Está bien. Ya, ¿por qué se produce el primer alargamiento? A ver. En centímetros. No, ¿por qué se produce? ¿Por qué se está produciendo? A ver. Eso es porque la parte inferior del cable está fijo, como era algo así, ¿no? Porque el diámetro del cable es muy delgado, muy bajo. Porque el diámetro del cable es muy delgado. ¿Por qué por qué se está alargando 0.41 centímetros? Porque es, es, El largo del cable son 150 metros. El cable propio tiene un peso. ¿Ya? Los 150 metros de cable de 6 milímetros tiene un peso. Que al el colgarse, largo y el peso. ¿cierto? Al colgarse está generando una gravedad en el cable. ¿Ya? Que al incorporar el peso propio del cable genera una fuerza. ¿Ya? Y esa fuerza hace que el cable se alargue. ¿Ya? O sea, hay que tener en consideración, además del peso, el tipo de material, el largo. Exacto, porque el largo del cable acá me va a generar en este caso un peso, que en este caso esos 150 metros de cable de 6 milímetros, ¿ya? De acuerdo en este caso al peso específico del acero, pesan 33 kilogramos. Por tanto, el cable, como está en este caso vertical, está generando una carga de 33 kilogramos fuerza sobre él, peso propio. Entonces está Profe, sufriendo un ¿y ahí alargamiento cómo, por peso propio. y ahí cómo se haría, por ejemplo, si se necesita eh, ese largo de cable para ese material o ese peso, pero si, por ejemplo, si engroso más el cable, va a tener mayor peso? Ahí, ¿cómo sería? ¿Tendría que cambiar el tipo de material, agregarle propiedades al cable? Claro, es que el peso específico del material, acá no estamos viendo la resistencia en este caso de un material específico, estamos viendo con respecto solamente al acero, ¿no? Y esto es de forma teórica, porque en realidad en este caso el peso específico del acero puede variar, ¿ya? Puede variar dependiendo del tipo de material, de las aleaciones que contenga, su resistencia igual. Acá lo estamos ocupando solamente con el módulo de elasticidad, ¿ya? Pero claramente esto puede variar, ¿ya?
Así que va a depender mucho de las condiciones, en este caso la aleación, en este caso la resistencia a la tensión que genere en este caso el material. Por eso es que independiente que estos sean cálculos teóricos, siempre es recomendable también hacer el ensayo de tracción, porque el ensayo de tracción es que los va a decir claramente cuánto es lo que puede resistir el cable en específico, de acuerdo a su geometría, de acuerdo al cable, por ejemplo, es trenzado, va a resistir una cierta carga, ya una cierta tensión, de acuerdo a su sección. Entonces, por eso es que esto es de forma teórica, ¿no? ¿Ya? Pero la práctica puede cambiar. Por eso es que es recomendable hacerlo en ensayo igual, para generar en este caso valores más reales con respecto en este caso al material que se está ensayando. ¿Estamos claros? Sí, profe, mi única duda es ¿para qué se calcula el segundo delta L? El segundo es porque el primer delta L se realiza porque el cable está sometido al, como le dije, al peso propio del material. Y ese peso propio genera un alargamiento en el cable. Pero el segundo es porque se le está ejerciendo una fuerza de 200 kilogramos igual. El cable en la parte inferior está soportando 200 kilogramos adicionales. Por tanto, uno es el alargamiento por peso propio del cable y el otro es el alargamiento producto de una carga externa que sería la carga que está soportando, que son los 200 kilogramos. ¿Ya? Por tanto, vamos a tener dos alargamientos distintos. ¿Ya? El segundo delta L sumaría el peso del cable más la carga. Claro. Para sacar el total, ¿ya? Se tienen que sumar los dos. ¿Entiende? Profe, Sí, Entonces, profesor. lo pasamos. Que es lo mismo que estamos trabajando acá. Lo único que acá el módulo de elasticidad lo trabajamos que era 200 gigapascal. Y eso es 200, para mí es el módulo en realidad del acero, que es 200 por 10 elevado a 9 newton partido por metro cuadrado. Pero este está en metro cuadrado. ¿Ya? Y por tanto todo se tiene que hacer en metros. ¿Te acuerdas? El ejercicio pasado, la clase pasada. Todo se tiene que transformar. profe, me perdí en el primer ejercicio. O sea, ¿con eso está listo el ejercicio o no? Con eso está listo porque lo que pedían era el alargamiento. Ah, ya. No, es que me confundí. Ahora, el alargamiento sacado de la tabla es distinto. ¿Ah? El alargamiento, en este caso, que a mí me gusta trabajar con ese alargamiento, que es el que nos entrega el ensayo de laboratorio, que es 2 por 10 elevado a 9, en este caso newton partido por metro cuadrado. Pero para utilizar eso, primero habría que hacer todo en metros, traspasar toda la unidad en metros, sacar el área en metro cuadrado, traspasar todo a metro cuadrado, trabajar con el peso específico del acero en kilogramos por metro cuadrado, metro cúbico digo. Si el peso específico del acero en kilogramos por metro cúbico sería 7.850. ¿Ya? Y los kilogramos habría que transformarlo en este caso a newton, multiplicando por 9.81.
Y ahí recién podemos utilizar este módulo de elasticidad que está en newton partido por metro cuadrado. ¿Se entiende? Entonces, para poder trabajar este módulo de elasticidad, tengo que pasar toda la unidad de metro y los kilogramos tengo que pasarlo a newton, multiplicando por 9.81. Si quiero saber el alargamiento total, entonces, ¿cuánto es? A mí me dio... Cambio de hoja. 5,47 más o Sí, menos. 47, sí, 5,47. 5,47 pp. Aquí le daba 2, y algo que me había dicho 2, y algo. ¿Quién me dijo 2, y algo? Profesor, pero había ingresado mal un valor. ¿Ya dónde quedó la guía? El segundo es un poquito más complicado porque tenemos varias fuerzas que actúan en diferentes direcciones, izquierda y derecha. Por tanto, tenemos que ir analizando por sección. ¿Ya? Ya, no sé si van a anotar ese ejercicio. Se los dejo en... Se lo voy a dejar en la guía mejor. Entonces, el segundo ejercicio va a ser como los de la semana pasada. No, el segundo ejercicio tiene una variante. Profe, ahí me perdí, que era 2 por 10 elevado a 9, que justo estaba viendo los críos. El módulo de elasticidad del acero si hubiese sido en newton partido por el metro cuadrado. Ah, ok. Es que tienen que acostumbrarse a ver si está en kilogramos partido por centímetro cuadrado o en newton partido por metro cuadrado, porque va a cambiar. Que tengan ojo ahí con las unidades que necesitan transformar. ¿Ya? No se, a lo que quería llegar es que no se sistematicen con una unidad determinada en centímetros y en kilogramos, porque va a depender del módulo de elasticidad, va a depender del peso específico en qué unidad se los dan. ¿No? Entonces puede variar el ejercicio. Ya. Una barra dice de acero de 5 centímetros cuadrados de sección, ahí ya le dan el área, está sometida a las fuerzas que representan la figura. Determinar el alargamiento total de la barra
si el módulo de elasticidad del acero es de 2.1 por 10 elevado a 6 kilogramos partido por centímetro cuadrado. ¿Ya? Pero tenemos fuerza, por ejemplo, en el punto A, B, una fuerza de 5.000 kilogramos hacia la izquierda y otra de 1.500 kilogramos hacia la derecha. ¿Ya? Después tenemos en punto C una fuerza de 1.000 kilogramos hacia la izquierda y en el punto D 4.500 hacia la derecha. ¿Ya? Por tanto, acá hay que determinar el desarrollo del ejercicio basándose en las resultantes de dicha fuerza para poder calcular. Lo vamos a dejar después del break, porque si no se los va a cortar la grabación y va a quedar el ejercicio a media, ¿ya? Así que prefiero desarrollarlo completo después del break, los 40 minutos restantes de la grabación. Así que para que anoten nomás las variables que se tienen y podemos obtener de los datos que se entrega del enunciado y cuál es la fórmula que necesitamos aplicar, ¿ya? Profe, entonces termina esta sección y vamos a un break. Sí, un break. ¿De qué hora volvemos? Van a ser les va a dar las 9.46, 10:05 más o menos, pero 10:05 Ya, para que profe. se van a tomar un desayuno. Ya. ¿Qué fórmula ocupamos? ¿Qué datos nos dan? Anotemos los datos. Los datos que nos entregan, ya, el área, ya nos da el área que son 5 centímetros cuadrados. Hay que calcularla. El módulo de elasticidad también nos entregan, que es 2,1 por 10 elevado a 6 kilogramos partido por centímetro cuadrado. Y nos dan también, en este caso, la información que es una barra de acero. Por tanto, si es una barra de acero, ya podemos conocer el módulo, el peso específico, si es que lo necesitamos. Pero acá nos entregan la información. El peso específico, en este caso, del acero puede ser como lo hicimos anteriormente o metro cúbico. ¿Y qué fórmula en este caso necesitamos trabajar? El delta L es igual al peso que nos entregan en la carga, que en este caso está en kilogramos, por el largo, que los largos nos entregan, que están abajo, 50, 75 y 100. Y en este caso dividido por el área, ¿ya? Y el módulo de elasticidad. Profe, ¿por qué no es por 2? Porque acá, en este caso, considera, como habíamos visto en el enunciado, solamente las cargas que se están ejerciendo por una fuerza externa. Por tanto, la fórmula que ocupamos es la derivada de esta de acá. Eso. Alargamiento en el caso del cable, producto de una fuerza externa. La otra es producto de una fuerza derivada de una carga propia por peso propio. ¿Ya? Ah, ok. Así que se va a cortar en cualquier momento, ahí anoten las variables y volvemos ya a las 10:05.